Estamos comunicados con Vanina Biasi, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Con ella vamos a charlar algunas cositas. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, primero, hace un ratito ya salió, es decir, se renovó el mandato en la presidencia de la Cámara de Martín Menem, ¿no? Eso ya estaba arreglado y se sabía que salía, ¿no? Sí, exactamente. Ya se conocía, digamos, que iba a ser reelecto. Claro. Vanina, bueno, yo lo que quisiera primero muchas veces hablamos con vos, inclusive antes de ser diputada, sobre la Cámara de Diputados, y hoy realmente el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene un número que es bastante importante, ¿no? Yo realmente no recuerdo en mucho tiempo en Argentina que la izquierda tenga 5 legisladores. Y sin embargo uno, piensa que 5 legisladores, sobre todo aquellos que somos viejos, que venimos de los 70, que con uno se hacía mucho escándalo, que con 5, hasta se podrían haber logrado leyes. Yo quería consultarte, vos qué imagen tenés de eso y qué hicieron los 5 legisladores. Bueno, en este caso no te voy a hacer cargo de todo. ¿Qué hiciste vos durante este año? ¿Qué proyectos? ¿Qué fue lo que pudieron hacer en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, primero lo siguiente, que un bloque... A ver, hay varias maneras de medir el peso específico que tiene un bloque dentro de la Cámara. A veces, según en qué contexto te encuentres, con 3 diputados podés hacer un montón, en otros contextos 3 diputados no hacen nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso depende mucho de si esa minoría, digamos, va a poder terciar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si sirve para retirar un quórum, si sirve para aprobar o no una ley. Quiero decir, en general, un bloque de esas características, por cómo es la dinámica parlamentaria y el reglamento parlamentario, no va a poder impulsar muchas cosas propias, pero va a poder quizás de vez en cuando interceder en ajenas, vamos a decir. Uh-huh. No ha sido el caso que se ha planteado durante este año en el Parlamento. Tenemos efectivamente un bloque de 5 diputados, creo que es un reconocimiento, digamos, una actividad política de muchos años y a un frente de izquierda que se mantuvo durante muchos años y que se presentó como una opción política. Finalmente, digamos, hoy somos lo que somos, pero creo que desde el punto de vista de la efectividad de poder avanzar en el plano parlamentario en favor de la clase trabajadora, la mayor función que cumplimos es la de estar ahí para señalar aquello que este Congreso, digamos, en qué cosas este Congreso afecta a la vida de los laburantes. Uh-huh. Creo que esa es una gran función, sin lugar a dudas. Me doy cuenta que en muchas cosas, estando acá en el Parlamento, yo estoy desde el mes de julio, estando acá en el Parlamento me doy cuenta que muchas cosas existen dentro de este lugar solo porque existimos nosotros, y no directamente sería absolutamente soslayada una realidad social que no llega a los pasillos de este Congreso y mucho menos al recinto del Congreso. Entonces, por un lado, digamos, retratar un poco esta situación sobre lo relativo que puede ser un número de una minoría dentro del Congreso de la Nación y también qué función hemos llevado adelante. Hemos sido obviamente el bloque que más insistió en que se llevara adelante una investigación tras la visita a genocidas de parte de los diputados de la Libertad Avanza, una visita que no es una visita compañeril y nada más, sino que fue una visita para buscar avanzar en la excarcelación de esos genocidas. Estamos hablando de una fuerza política que presentó varios proyectos, como es mi caso. Yo tengo 4 proyectos presentados relativos a los jubilados y las jubiladas y al PAMI, ¿no? Que nos parece que es un tema muy importante que se ha planteado este año como fruto de los enormes ataques que ha recibido el sector de parte del gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Y después, finalmente, también, yo he presentado otros proyectos que tienen que ver con defensa de trabajadores, hemos presentado aerolíneas argentinas, de ferrocarriles, proyectos más de fondo sobre la cuestión jubilatoria que son muy abarcativos. Quiero decir, realmente
Hemos trabajado mucho, obviamente, con cuestiones que tienen que ver con las mujeres, diversidades, pedidos de derogación de decretos de necesidad y urgencia. Hemos sido los autores, yo fui la vocera del reclamo en la última sesión que se pudo dar, que fue la de ludopatía, para reclamar que se tratara el decreto 70 del 2023, que es lo más concreto que hay en materia de actividad económica en el país, impulsada por el propio Javier Milei, que requiere de una mayoría simple de la Cámara de Diputados para que se termine de rechazar, algo que al proponerlo pusimos de relieve, digamos, que ninguno de los bloques mayoritarios tiene intención de derogarlo. Así que nuestra actividad fue muy intensa porque aparte nos repartimos mucho entre estar dentro del Congreso y participando ampliamente de lo más que se pueda dentro de un Congreso que tiene muchas comisiones y mucho funcionamiento, pero también fuera del Congreso, ¿no? Acompañando siempre todos los miércoles a los jubilados aquí en la puerta del Congreso. Hoy fui al PAMI a apoyarlos porque, bueno, luego tenía que entrar a la sesión y eso obviamente también desde la calle defendiendo el presupuesto universitario, que aquí hemos denunciado todas las maniobras del gobierno con relación al tema. Apoyando a los trabajadores de la GN, porque el pueblo tiene que saber que a pesar de que el gobierno de Javier Milei ha hecho mucha laraca con el tema de que sea auditada las universidades nacionales, no ha tenido tiempo durante todo el año de terminar de designar a las autoridades de quien debe auditar a todo el Estado argentino, que es la GN, eso tuvo que ver con internas entre ellos y los radicales. Bueno, quiero decir, hemos hecho una amplia campaña de posicionamiento político dentro del Congreso y al mismo tiempo de denuncia, ¿no? Está muy claro, Vanina. Vos recién hablabas, de proyectos de la clase trabajadora. Vos aparte sos una dirigente sindical, ¿no? Es decir, sí, yo soy delegada de APUBA. Delegada de APUBA. ¿Me puedes dar una explicación por qué ustedes no apoyan una reforma a la ley, a las leyes sindicales para cortar los mandatos, para ser más transparente? Una reforma, te aclaro, ¿no?, que fue apoyada por la izquierda que existía en su momento cuando la planteó Alfonsín, y fue, yo recuerdo de las grandes manifestaciones en contra de la ley de asociaciones profesionales, con Tosco a la cabeza, en las cuales participaba, en contra de las reformas sindicales que hizo el peronismo en esa época para terminar en esta ley que hay hoy, que realmente tienen todo el poder la burocracia sindical. ¿Por qué no apoyaron eso? Nosotros somos una fuerza política, hablo por el Partido Obrero, que hemos llevado adelante enormes campañas contra la ley de asociaciones sindicales, el gran instrumento de injerencia del Estado dentro de la vida de las organizaciones gremiales. La hemos rechazado, hemos hecho petitorios, marchas, de todo. Durante años y años, y por supuesto nos opusimos como protagonistas de esa pelea dentro del clasismo en el sindicalismo argentino desde la década del 70 a esta parte. La ley que presentaba Tetaz en el Congreso de la Nación, que no obtuvo, no tenía dictamen, digamos, porque ahí se colocó, digamos, en un terreno un poquito escabroso el tema de... Porque la Libertad Avanza le bloqueó el dictamen, es decir, ahí hubo un pacto concreto, la Libertad Avanza, para que no saliera la ley, ¿no? Eso creo que está claro. ¿En qué sentido decís que lo bloqueó la Libertad Avanza? Fue la cuarta vez que la presentan en el Congreso, porque él la había presentado en la Comisión del Ministerio de Trabajo y nunca tuvo los votos para el dictamen. Es decir, se la bloqueó 3 veces. ¿Pero por qué le adjudicás, a la Libertad Avanza? Y porque hay un pacto, está claro que hay un pacto sindical con la Libertad Avanza. Lo conozco, claro que sí. Lo que digo es que no solamente la Libertad Avanza lo bloqueó, por eso te pregunto por qué decir la Libertad Avanza, porque el pejotismo a su manera lo bloqueó y también lo bloqueó la izquierda al por eso es lo que yo no entiendo. Dictamen. Lo bloquea la Libertad Avanza, lo bloquea el peronismo y lo bloquea la izquierda. Lo que no entiendo es cómo lo bloquea, por qué lo bloquea la izquierda. Por diferentes motivos. Bueno, digamos, en un caso porque pactaron con la burocracia sindical, en el otro caso porque son la burocracia
burocracia sindical, y en el tercer caso, porque somos las fuerzas de izquierda que militamos en el ámbito de los sindicatos, que sabemos perfectamente la parte buena y la parte mala que tenía ese proyecto que presenta TETAS, que no tiene la inocencia de querer plantear que no haya reelecciones, simplemente como no tiene una burocracia sindical que le responda, metió como un caballo de Troya detrás de cuestiones que son sensibles para la clase trabajadora. Obviamente estoy en contra de la reelección eterna. Yo les quiero contar que este año se cumplen 50 años del asesinato de Fischer, de Jorge Fischer y de Miguel Ángel Bufano, dos delegados de Milús, de una empresa de la pintura. Sí. ¿Saben quién dirigía el sindicato en el año 1974? El mismo que lo dirige hoy. Claro. Quiero decir, nosotros yo me somos acuerdo... los que denunciamos eso y ponemos el cuerpo, y somos los que hemos puesto los muertos de la AAA cuando la ley de asociaciones sindicales se puso en marcha en este país. Sí. A lo que voy es a lo siguiente. El espectro por el cual... Martín Tetaz no es un defensor de los trabajadores, ¿eso les queda claro? Claro. Martín Tetaz es una persona que tiene posiciones absolutamente patronales y que ha votado todas las leyes patronales que salieron de este Congreso, empezando por la Ley Bases, que tiene 14 artículos de la reforma laboral que transaron el gobierno de Javier Milei con el peronismo, y el señorito fue y levantó la manito. Pero entonces, él no representa ningún saneamiento de la cuestión. Está bien, pero Vanina, y nosotros no vamos a votar nada que implique, digamos, una mayor injerencia del Estado y de los sectores patronales en los sindicatos. Pero no se puede hacer con la ley, ver aquellas cosas que no se pueden votar y aquellas cosas que sí, había igualdad de género. Claro que la única diferencia de la ley esta, con la ley Mucci, que te digo, por lo menos lo que yo recuerdo, yo la milité, la ley Mucci, estando en ese momento en la izquierda, como toda la izquierda y todos los sindicatos democráticos, en ese momento contra las burocracias sindicales. La ley Mucci, la única con diferencia con esta ley es lo de la género, la igualdad de género, porque después es toda parecida. Y yo lo que no entiendo... Yo no estoy a favor de tu militancia, yo estoy en contra de la injerencia del Estado dentro de los sindicatos, por lo tanto vos tenés una posición y yo tengo otra. Sí. Yo te respeto mucho, pero vos me llamaste para convencerme de que yo milite la ley Mucci. Es genial esto. Vanina, no lo voy a militar no, ahora. Yo no te estoy, yo te doy algún argumento que por ahí El problema de Alfonsín en los 80 Vanina, es el problema que hoy tiene Tetaz en los 2000. ¿Cuál es el problema? La burocracia sindical y peronista. No le responde a él. Si tenía una burocracia sindical que le respondía a él, iba a dejar que prosperara, como dejaron que prosperara y apoyaron la ley de asociaciones sindicales en su momento. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Yo milito desde adentro de los sindicatos, pongo el cuerpo y organizo a los trabajadores para sacarme de encima a esos miserables burócratas que votaron 14 puntos de una reforma laboral y que ahora están transando otra reforma laboral con el gobierno de Javier Milei. De eso no está en contra Martín Tetaz. Te pido por favor que pongamos las cosas en su lugar. Está bien. Y Martín Tetaz convocó a una sesión que sabía que fracasaba. Vanina, yo no te llamo ni para convencerte ni para pelearte. Yo lo que veo, como yo me manejo en lugares, y el programa, vos lo sabés, un programa donde se debate en general sobre la izquierda. Yo lo único que digo, yo lo que quería saber de vos es que me digas cuáles son los puntos de la ley Tetaz que no estás de acuerdo. Por ejemplo, con la reelección de que hoy Amadeo Genta, con 86 años, siga siendo el secretario general de SUTECBA. ¿Está de acuerdo con esas cosas? Es decir, más allá de lo que después podamos pensar cada uno, cómo lo militamos en su momento, yo cómo se milita ahora. quiero ordenar un poco el punto. Dale, ordénalo, dale. La izquierda no militó la ley Mucci en los 80. Punto número 1. Vos militaste, te lo respeto, buenísimo. Estabas cercano a algún espacio de adherente a la Segunda Internacional, tanto como el radicalismo en ese momento lo estaba. Alfonsín representaba ese espacio, tenía como opositora una burocracia sindical peronista,
y impulsó una reforma sindical desde el Estado. Nosotros nunca apoyamos ninguna reforma sindical desde el Estado. Quiero establecer los principios de posicionamiento, porque me parece un poquito, ¿cómo decirte? ¿En serio me llamás a mí, que soy una dirigente sindical de la oposición clasista dentro de un gremio, que tengo una corriente sindical que prácticamente está presente en más de 70 sindicatos de este país, que luchamos contra las burocracias sindicales, a las cuales las burocracias sindicales peronistas nos han entregado compañeros a los cuales han matado? Soy del partido de Mariano Ferreira, soy del partido de Fischer y Bufano, soy del partido de los que han militado combatiendo a esa burocracia, no que cuando están acomodaditos acá en el Congreso dicen algo en contra. Combatimos a la burocracia dentro de nuestros lugares de trabajo y por supuesto que estoy en contra de las reelecciones indefinidas, estoy en contra de las imposiciones burocráticas. El mes que viene hay elección de la dirección de la CGT. ¿Sabés cómo se va a cocinar eso? Se va a cocinar en un despacho. La dirección de la CGT se va a cocinar en un despacho. Yo milito contra eso hace 30 años. Estoy en contra del concepto de que los problemas de los gremios se arreglan adentro de un organismo del Estado. No corresponde. El problema que tenemos de tener una burocracia sindical enquistada como tenemos hasta hoy en los sindicatos es porque esa burocracia sindical en la década del 40 decidió asimilarse absolutamente al Estado, decir que los sindicatos eran peronistas y finalmente de esa manera cubrirse las espaldas, enriquecerse a costa de los laburantes. ¿Por qué? Porque si vos sos de un Estado capitalista, sos la fuerza sindical de un Estado capitalista, finalmente vas a terminar siendo funcional a las patronales y no a los laburantes. Decime si no es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces no había nada positivo en lo de Tetá, hacer una maniobra, nada más. Bueno. No nos dejemos engañar detrás de movidas políticas. Ellos mismos llegaron hasta donde llegaron con una sesión especial. Sencillamente, ¿sabés por qué? Porque sabían que no tenían los votos. Claro. Y era nada más que es muy probable, ojo que en eso coincido con vos. Yo creo que tanto en esto, y ahora vamos a entrar en otra que también es difícil, tanto en esto como en ficha limpia, sabían que no tenían o que no iban a tener los votos. Yo coincido con esto. Sí, pero igual, en diferente sentido, ojo, en diferente sentido. En ficha limpia como fruto de un pacto entre el PJ y Milei, que incluyó el tema de que 2 días antes Cristina Kirchner le regaló la firma de Lucía Corpachi para elevar el pliego del hijo. Sí. Por un lado eso. Por el otro lado, la sesión de Tetá ya estaba muerta de antemano porque él hizo algo, vamos a decir, quiso instalar un uso y costumbre de la forma de interpretar el reglamento dentro de las comisiones, claro, que fue un poquito forzado, vamos a decir. Sí. No tenía ningún otro dictamen presentado, él requería de la mitad más uno de los miembros de esa comisión, la mitad más uno de los miembros de esa comisión es 16 y obtuvo 15 firmas. Entonces, ahí es donde él forzaba el reglamento, o mejor dicho, el uso y costumbre de la Cámara para actuar en cómo dictaminar. Yo te voy a decir una cosa. Decime. En lo que respecta al debate sobre cómo dictaminar en comisiones, creo que hay que prestar atención. Digamos que el uso y costumbre no es del todo bueno, vamos a decirlo así, y beneficia a las mayorías. Pero bueno, digamos, no es que yo voy a usar una interpretación cuando se me ocurre y otra interpretación cuando no se me ocurre. Quiero decir, hay que ponerse de acuerdo en una forma de leer el reglamento. Esa forma tiene que estar expresada, en este caso está expresada en una enmienda que figura en el artículo 228 del reglamento del Congreso, y bueno, son cosas diferentes, no es que no tenía los votos al momento de llegar, no tuvo dictamen siquiera de Tetá, por eso te digo que fue una maniobra. Sí, yo creo que fue una maniobra, y ya que me llevaste, yo coincido con vos con muchas cosas, ojo, vos hablaste de los 40, para mí la ley de asociaciones profesionales, que es la ley del laboro, la trae Perón de Mussolini, la aplica durante la dictadura, digamos, de Farrell, y después se hace votar cuando Perón es presidente, pero es esa misma ley que con modificaciones la tenemos hoy, así que creo que en eso. Ahora, ya que fuimos al tema, yo el otro tema que también en su momento era de la izquierda, los países que la planteó la izquierda, en el caso de Brasil, ficha limpia la tiene Brasil, que fueron firmas de ONG y el propio Lula la mandó al Congreso, en Chile fue propuesta por la izquierda, en Perú fue propuesta por la izquierda, la ficha limpia, y así en Uruguay fue propuesta por la izquierda. ¿Y por qué en Argentina no puede debatirse una ficha limpia que la proponga la izquierda? Que también pienso en esto, Vanina,
que sabían que no iban a conseguir el quórum, porque ellos tenían el quórum. Uno cuando ve la Cámara de Diputados, el día que necesitaban 129, ven una persona que se levanta, se sienta, le dicen sentate y ahí nomás Menem dice se cierra la sesión porque tenían el quórum y no quería que pagara el costo la izquierda y el peronismo. Lo pagó al final la izquierda, el peronismo y también la Libertad Avanza, que tuvo que retirar 8 diputados. Contame un poco de esto, ¿por qué la izquierda no pudo haber sido la que presione por una ley de este tipo? Mira, primero quiero hacer una aclaración. Acá tenemos una diferencia muy profunda, muy profunda. El Frente Amplio no es la izquierda, el Partido de los Trabajadores de Brasil no es la izquierda, la fuerza política de Andrés Rodríguez en Perú no es la izquierda, es centro-izquierda, digamos. Y Boric no es izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. La especificidad de las fuerzas de izquierda que existen en la Argentina no están en otras partes de estos países que vos mencionás. Yo no tengo nada que ver con las fuerzas políticas que vos mencionás. Yo no estuve ni apoyé jamás, digamos, solamente en sus comienzos, digamos, como fuerza política. Nosotros este año cumplimos 60 años, tenemos una historia ya. Cuando en los 90 apareció el PT, nuestro partido hermano de Brasil integró el frente con el cual se conformó el PT, y cuando el PT se convirtió en una fuerza de la burguesía que apoyaba los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando Lula no estaba en el gobierno, que es lo que ocurrió en su momento cuando le birlaron la elección, nosotros ya estábamos absolutamente afuera de esa fuerza política porque la considerábamos que justamente había dejado de ser una fuerza de izquierda, ni que hablar de los experimentos de Perú o del experimento de Chile. Entonces, y mucho menos el Frente Amplio. Bueno, digamos centro-izquierda, algo como... Entonces, Sí. Entonces, primera aclaración de que no consideramos de la misma manera las fuerzas políticas a las que nos referimos. Segunda cuestión, estamos tan en contra de ficha limpia, que se llama limpia pero es más sucia que la miércoles, estamos tan en contra que hicimos un dictamen aparte. Nosotros, porque integramos las comisiones donde se trató, nos manifestamos en las propias comisiones y explicamos nuestra posición. La ficha esa es sucia. ¿Sabes en qué consiste esa ficha? Tiene mucho que ver con el acuerdo de Cristina Kirchner con Milei por Ariel Lijo. Consiste en manipular el Poder Judicial. ¿Alguien habla algo sobre el Poder Judicial de la Argentina en estos días? Nadie. Nadie dice ni mu. Milei vino a terminar con todas las castas de este mundo, menos con la judicial, que se calla la boca y no dice absolutamente nada. No, puso a Cunio Libarona, peor que eso. Lo puso al más casta de todos, claro. Lo puso al más casta de todos como ministro de Justicia. Entonces, si tenemos en cuenta que tenés a la casta redoblada en el ámbito del Poder Judicial, y vos querés meter una ficha, comillas, limpia, que está destinada a, primero, solo los cargos electivos, o sea, a manipular quién puede poner un partido y quién no dentro de sus listas, ¿sí? Para luego ver si a través del Poder Judicial le van a abrir una causa judicial o no. Lo voy a poner en mi persona, y escúchame un segundo esto. Sí. Mirá si yo voy a aprobar ficha limpia, si a mí, un fiscal de la Nación, un fiscal federal, me abrió una causa penal por 2 tweets míos. Yo puedo llegar a ser víctima de una movida judicial en la Argentina para que en el futuro no me pueda presentar elecciones, y voy a ser víctima como militante del Partido Obrero de otra movida que están haciendo, que es de la reforma política, con la cual quieren eliminar a las minorías. Entonces, ¿cómo voy a apoyar ficha limpia? No representó en ningún país, y vos diste un ejemplo claro. En Brasil, ¿para qué sirvió la ficha limpia que impulsó Lula? Se le vino en contra a él y solo sirvió para sacarlo de juego a él. Entonces, acá hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. Con las fichas limpias de los otros países que vos mencionás, ¿se corrigió el problema de la corrupción? Que es el otro tema que hoy tenemos que evaluar. Si se corrigió, yo modifico mi posición, la pienso, ¿me entendés? Bueno, no se corrigió, en se Perú profundizó. todo presidente que sale va preso, digamos. Pero eso no tiene nada que ver con ficha limpia. Bueno, pero... Por Dios, pero no confundamos las cosas, porque si no confundimos a la audiencia. ¿Qué tiene que ver con ficha limpia que hoy esté preso Castillo? Bueno, pero Castillo no hablo de Castillo, hablo de los anteriores, hablo de pero que de no es un todos. momento.
De todo, no importa cuál. Quiero decir, en ningún caso estuvo preso por ficha limpia. Si vos mismo me estás diciendo que fue como presidente, cuando salen por el sistema que tienen dentro del Congreso ellos, terminan siendo presos, sencillamente llegaron a ser presidentes. Claro. No les aplicaron ninguna ficha limpia para que sean presidentes. Por favor, no, el régimen en el que vivimos no es un régimen que castiga la corrupción. La festeja, la promueve todo el tiempo. Miren lo de Cuadra hoy. $200.000 en el bolsillo, el tipo que se dio vuelta y se fue con el mileísmo, del peronismo al mileísmo. Y bueno, justamente este régimen político castiga la honestidad y persigue la honestidad y premia la corrupción. Ahora, por favor. este Cuadra va a seguir siendo senador, va a utilizar los fueros de senador y va a ser reelegido senador porque no se lo va a impedir nada. Yo no sé qué va a hacer. Pero no se lo va a impedir nada porque la ley... No sé lo que va a hacer, pero lo que sí te puedo asegurar para que no confundamos las cosas y a la audiencia es que ficha limpia no tiene nada que ver con la situación que él está viviendo en este momento. La ley de ficha limpia no tenía nada que ver con eso. La ley de ficha limpia establece que un condenado en segunda instancia por determinados delitos, por ejemplo, no el de violencia sexual, mira vos, qué casualidad, por determinados delitos, finalmente no pueden ser candidatos en sus listas. Eso es lo que establece la ley de ficha limpia, no tiene nada que ver con la situación de Cuadra, que fue comprado por el gobierno que dice defender la ficha limpia, sí, y estaba tratando de llevarse los dólares para Paraguay. Disculpame, el gordo Dan, que es el vocero del gobierno, ayer dio la misma argumentación que vos, la podés buscar en cualquier lado. El gordo Dan dijo exactamente, con esta justicia se podría evitar que llegue cualquiera, porque esta justicia no sirve. Dijo exactamente lo mismo que decimos todo, que esta justicia es un desastre. Pero así vos que, elegís porque vos recordás atención al gordo Dan y no a todos los diputados de la Libertad Avanza que hablaron los a favor 8, de ficha pero limpia, hubo 8 y el propio presidente que llamó a los penatos. Pero eso no estamos de acuerdo con que todo eso era lo montaron porque sabían que lo iban a rebotar. En el momento que dijeron tenemos los diputados, bajaron a 8 bajaron. En el primer momento no dejaron sentarse una mujer. ¿Pero qué es lo que vos querés decir con eso? Quiero decir que Por la ejemplo, Libertad Avanza está en contra de la ficha limpia. Pero de fondo si le toca a ellos mismos, el por PRO eso, de los penatos también. Por eso. ¿O le vas a adjudicar al PRO algún tipo de interés particular con sanearnos de la legalidad? Por favor. Por eso... Al bloque del PRO lo dirige un tipo que no yo, una jueza federal denunció que tiene lazos con el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, luego de ser ministro de Seguridad de Vidal. Coincido con vos, justamente es eso. Yo digo que, ahora, hay se algo podía que haber aprovechado algo, que ellos lo hicieron per la galería, porque recordemos que Milei fue lo que dijo... Pero si es contra mi persona, no contra ellos mismos, ¿de qué estás hablando? Por favor, te lo pido que entiendas que como ellos tienen la manipulación del Poder Judicial de su lado, impulsan una ley en donde ellos saben que van a manipular finalmente la justicia para que determinadas personas vayan en canas y otras no, o sean condenadas en segunda instancia y otras no. ¿Qué es la parte de esto que no se entiende? Si Stornelli, yo te hago una pregunta, si Stornelli puede iniciar una causa de oficio contra una diputada nacional electa, ¿a vos te parece que realmente vos podés confiar? Para que vos tengas una ficha limpia posta, de decir, frente a esta realidad, vamos a implementar esto, vos tenés que tener una justicia independiente que realmente sea justa. Ahora, Vanina, y que lo demuestre. Vanina, sí, yo coincido con muchas cosas, con otras no, pero te hago una cosita más de esto. Sí, decime. Donald Trump fueron a visitarlos todos allá y a festejarlo, lo del PRO y lo de la Libertad Avanza. Esa semana no funcionó el Congreso de la Nación. Sí. Entonces el gordo Dan dice, Donald Trump no hubiera sido candidato con ficha limpia. Claro, es eso lo que dice, claro. Pero yo lo que te estoy diciendo es que son la gente del PRO que presenta ficha limpia, los mismos que fueron a festejar a Donald Trump, después vinieron acá. Pero claro, yo lo que decía, a ver, por ahí soy ingenuo, si la izquierda no podía armar algo de ficha limpia con todos estos reparos, porque una cosita te quería decir. No, pero pará, no te pases de ahí, no, está mal. Está mal que quieras pasar de largo con lo que es tu imaginación, vamos a decir. ¿Podría haber armado algo alternativo que castigue la corrupción a la izquierda? No. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Primero, por la dinámica parlamentaria no llega a destino. No nos votan a nosotros nuestros proyectos. A mí mis proyectos no me lo votó ninguno en este Congreso. Dos, sencillamente porque si vos no manejás, si el Poder Judicial está en manos
de quien gobierna o de un grupo de empresarios, definitivamente no se puede implementar una ficha limpia. Entonces vos tenés que hacer que sea la política la que actúe. Entonces, ¿puede o no puede? La respuesta, no puede la izquierda presentar algo alternativo, y lo de la ficha limpia es ficha sucia. Lo que quieren es manipular las listas de la oposición, punto y aparte. Y finalmente, aquellos que se pusieron de acuerdo, yo te voy a decir, no le creas a Silvia Lospenato. Silvia Lospenato hizo el cuentito ahí nuevamente. Claro. Ni siquiera tuvo las agallas de denunciar como corresponde el pacto entre el peronismo y la Libertad Avanza. Vanina, bueno, yo quisiera que vos termines la nota. Bueno, si, en realidad, si era como vos me dijiste, cosa que no era mi intención, pero era convencerte de algo, no te convencía, así que digo, para... Son muchos años, no te escuchamos. Aparte nos conocemos bastante, Vanina, por lo menos. Pero una cosita, no me digas que no festejaste cuando... el juez Bonadío, y mirá de quién te hablo, un juez de la servilleta, metió en cana a todos los asesinos de la masacre de Once. No me digas, yo estaba ahí, no me digas que no, que dijiste, bueno, en esto hubo justicia. Digo porque mira, a veces no se tienen en cuenta determinadas cosas. Por supuesto, después quedó debido colgado, pero bueno, la mayoría están presos. Yo te hago una pregunta. Decime. 2 años antes de que ocurriera la masacre de Once, sí, mataron a mi compañero Mariano Ferreira. Sí. Esta fuerza política tan vapuleada, tan maltratada, etcétera, puso en pie una campaña que permitió que por primera vez en la historia argentina un dirigente sindical Pedraza fue en cana. ¿Viste? Ahí está. Yo ese lo festejé porque sí, yo también, lo festejé entre comillas, obviamente, porque me habían matado a un compañero de 23 añitos. 23 añitos tenía Mariano cuando lo asesinaron, y tengo una compañera postrada en su casa en Berazategui desde entonces, porque le quitaron la vida, aunque la dejeron con vida a Elsa Rodríguez. Entonces, claro, sí, conozco a todos, aparte de ese fallo, por supuesto, que entre comillas, vuelvo a decir, lo festejé llorando, porque obviamente lo que había ocurrido era lo más terrible que le pueda ocurrir a una fuerza política. Cuando Jaime y compañía fueron en cana, por supuesto que yo, y lo entendí como algo, digamos, en donde la presencia de los familiares de todas las víctimas de Once llevaron adelante una lucha que permitió realmente que fueran en cana estos tipos. Y obvio que lo festejé. No se lo agradezco al juez Bonadío. No se lo agradezco nunca al juez, que nunca están delante de los hechos, siempre están por detrás. ¿Qué? Yo se lo agradezco a los familiares que fueron a fondo, que no se dejaron embaucar por las maniobras que hizo el peronismo en ese momento, el gobierno de Cristina Kirchner en ese momento, que fueron terribles. La gente hoy no recuerda, pero Cristina Kirchner metió a Dalbón a infiltrar a los familiares para ver si lograba manipular el malestar de los familiares de las víctimas de Once. Yo esas maniobras no me las olvido, porque aparte, como fui una gran militante de la lucha por Cromañón, ahora que se cumplen 20 años, yo sé lo que son capaces de hacer cuando estos hechos gravísimos, digamos, los comprometen desde el punto de vista, exponen desde el punto de vista político, etcétera, lo terrible que son sus políticas. Entonces, qué sé yo no festejo a Bonadío, yo festejo que los familiares de Once fueron firmes y categóricos en sus denuncias a los funcionarios del gobierno que permitieron que esa masacre se concretara, y festejo a la militancia que luchó para condenar a los asesinos de Mariano Ferreira y a los que dejaron postrada a Elsa Rodríguez, versus, digamos, los jueces que siempre están comprometidos en la mugre, en los compromisos con el gran poder económico que es el que dirige nuestro país, ¿viste? Y finalmente son los responsables de tantas injusticias que hay en nuestro país también, ¿viste? Pero bueno, eso. Gracias, Vanina. Bueno, fue bastante larga la charla. Un abrazo grande y gracias por atendernos. Enorme. Chao. Un abrazo grande. Un abrazo para vos.